Genio o loco provocador, o visionario, Salvador Dalí fue un artista que desafió toda clasificación. Un hombre cuya vida fue tan surrealista como su obra. ¿Quién se escondía detrás del bigote icónico y la mirada penetrante? Hoy nos adentramos en el laberinto de la mente de uno de los mayores genios del siglo XX. Para descifrar los enigmas de Salvador Dalí, ha nacido en Figueres, Cataluña, en 1904. Salvador Felipe Jacinto Dalí y Dom Neck creció a la sombra de una tragedia. Sus padres lo concibieron para reemplazar a su primer hijo, también llamado Salvador, fallecido 9 meses antes. Desde niño, le dijeron que era la reencarnación de su hermano. Una idea que lo atormentaría y alimentaría su obsesión por la identidad y la inmortalidad. Su padre, un notario estricto, chocaba constantemente con el carácter excéntrico y soñador del joven Dalí, mientras que su madre fue su principal apoyo, fomentando su talento artístico desde temprana edad. La muerte de ella, cuando él tenía solo 16 años, fue un golpe devastador, un dolor que él mismo describiría como el más grande de su vida. En 1922, con 18 años, Dalí se trasladó a Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Se instaló en la Residencia de Estudiantes, un hervidero cultural, donde forjó amistades que marcarían su destino. Allí conoció al poeta Federico García Lorca y al futuro cineasta Luis Buñuel. Juntos, formaron un trío inseparable, explorando las vanguardias que llegaban de Europa en el cubismo, el futurismo y, sobre todo, las teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud, que abrían una puerta fascinante al mundo de los sueños y el subconsciente. Fue una época de experimentación frenética, tanto en lo personal como en lo artístico. Dalí, con su dandismo y sus actuaciones excéntricas, ya comenzaba a construir el personaje que lo haría famoso, mientras su pintura evolucionaba a una velocidad vertiginosa. El siguiente paso lógico era París, la capital mundial del arte. En 1929, de la mano de Johan Miró, Dalí se sumergió en el círculo surrealista liderado por el poeta André Breton. Este movimiento buscaba liberar el poder del inconsciente, y las obsesiones y fantasías de Dalí encajaron a la perfección. Pero ese mismo año, un encuentro cambiaría su vida para siempre. Durante el rodaje de la película Un perro andaluz con Buñuel, conoció a Elena Diakonova, más conocida como Gala, por entonces esposa del poeta Paul Eluard. La conexión fue instantánea y eléctrica. Dalí vio en ella a la encarnación de sus fantasías, a la gradiva de sus sueños. Gala lo vio a él, un joven genio, tímido y lleno de potencial. Dejó a su esposo y se convirtió en la musa, amante, manager y ancla de Dalí. Fue el catalizador que transformó su talento en una carrera global. Para Dalí, Galao era todo. Para canalizar el torrente de imágenes que surgían de su mente, Dalí desarrolló su propia técnica, el método paranoico crítico. No se trataba de pintar sueños pasivamente, sino de inducir activamente un estado de delirio controlado. Él lo describía como un método espontáneo de conocimiento irracional, basado en la asociación interpretativa crítica de los fenómenos delirantes. En términos más sencillos, Dalí se forzaba a ver dobles imágenes y significados ocultos en objetos cotidianos, como quien ve formas en las nubes. Luego, plasmaba esas visiones en el lienzo con una técnica pictórica hiperrealista, casi fotográfica. El resultado son obras que nos perturban y fascinan, como La persistencia de la memoria, pintada en 1931 en sus famosos relojes blandos, inspirados según él en un queso camembert derritiéndose al sol. No son solo una imagen onírica, son un símbolo de la relatividad del tiempo y la fluidez de la memoria, conceptos que obsesionaban al artista. Este método fue su llave para abrir las puertas de la percepción y crear un universo único e inconfundible. Sin embargo, la relación de Dalí con el grupo surrealista se fue deteriorando. Su egocentrismo, su aparente fascinación por Hitler, que él defendía como una exploración artística del mal, y sobre todo, su creciente interés por el dinero, chocaban con los ideales de izquierda de Breton. La ruptura definitiva llegó cuando Breton, apodándolo Ávida Dollars, un anagrama de su nombre que significa Ávido de dólares, lo expulsó del movimiento. La respuesta de Dalí fue una de sus frases más célebres y arrogantes:
La única diferencia entre los surrealistas y yo es que yo soy surrealista. Lejos de hundirlo, la expulsión lo liberó. Junto a Gala, se marchó a Estados Unidos, huyendo de la guerra en Europa. Allí, su genio para la autopromoción explotó. Se convirtió en una celebridad, diseñando portadas para revistas, creando joyas, colaborando con Walt Disney y Alfred Hitchcock. Dalí entendió antes que nadie que el artista moderno también debía ser una marca, un espectáculo. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki marcaron un nuevo punto de inflexión en su obra. Dalí quedó profundamente impactado por el poder destructor, pero también creador de la física nuclear. Entró en su etapa místico-nuclear. Su arte se llenó de elementos que flotan, se desintegran y se reorganizan en el espacio, reflejando la estructura del átomo. Combinó su renovado interés por el catolicismo con los descubrimientos científicos, creando obras monumentales como Leda Atómica o Cristo de San Juan de la Cruz. En estas piezas, la espiritualidad y la ciencia no se oponen, sino que se fusionan en una nueva visión del cosmos, una cosmogonía puramente daliniana donde todo está suspendido y conectado por fuerzas invisibles. A su regreso a España, Dalí dedicó los últimos grandes esfuerzos de su vida a la creación de su obra, cumbre en el Teatro Museo Dalí en su Figueres natal. Inaugurado en 1974, no es un museo convencional, es un gigantesco objeto surrealista, un laberinto diseñado por él mismo para sumergir al visitante en su universo. Cada rincón, cada instalación, es una pieza del rompecabezas de su mente. Fue su gran regalo al mundo y su mausoleo. Los últimos años de Dalí fueron sombríos. La muerte de Gala en 1982 lo sumió en una profunda depresión. Se recluyó en el castillo de Púbol, negándose a comer y prácticamente a vivir. El gran showman había perdido a su directora de escena. Falleció en 1989 y fue enterrado en la cripta bajo la cúpula geodésica de su museo. Su último acto performático. Su legado, sin embargo, es inmortal. Trascendió la pintura para impregnar la moda, el cine, la publicidad y el diseño. Nos enseñó que el arte podía ser provocación, espectáculo y un negocio. Entonces, ¿quién fue realmente Salvador Dalí? ¿Un genio que desentrañó los misterios del subconsciente o un maestro del marketing que construyó una máscara para el mundo? Quizás la respuesta no sea la una o la otra. Quizás su verdadero genio consistió precisamente en fusionar al hombre y al personaje de manera tan inseparable que, hasta el día de hoy, nos obliga a cuestionar los límites entre la realidad y la ilusión. Y esa, al final, es la esencia del surrealismo. Gracias por acompañarnos en este viaje a la mente de Dalí. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. ¡Hasta la próxima!